Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de su programa, de su espacio Enfoque. Como les había dicho hace varias semanas, este no es un espacio que va a tener una regularidad como todo el resto, de que todos los martes, todos los jueves, no, sino cuando nosotros y cuando el grupo editorial encuentra temáticas importantes, las ponemos, porque la creación de contenidos no es poner no más cualquier cosa. Es cuestión de que la ciudadanía se involucre, aprenda mientras se entretiene. Generalmente no es que vamos a hacer aquí de payasos porque este es un programa serio, pero es importante también conocer las voces de aquellos actores ciudadanos que están trabajando porque el Ecuador cambie. Y yo tengo el privilegio de de conocer desde hace muchos años a Santiago Reyes, a quienes ustedes ven del lado contrario de mi pantalla. Ahora sí no voy a mover porque el efecto no voy a mover la mano, porque cuando digo así, tú sales en la edición acá, así que creo que voy a hacer la prueba este momento. Les presento a todos ustedes a mi querido amigo Santiago Reyes. Santiago, querido, bienvenido seas tú. Hoy, vamos a dedicarle un espacio todos los ecuatorianos a escuchar y aprender sobre algo que suena y resuena todo el tiempo aquí, como que fuera casi la bandera nacional, la corrupción. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi estimada Estefanía. Bien, muy contento de recibir esta invitación gentil tuya y poder conversar sobre algún aspecto muy importante, trascendente y que siempre está en la retina de los ecuatorianos. En ese sentido, tú has sido presente y promotor de algo que ha venido sucediendo en los últimos días, y es un séptimo Congreso Internacional de gente involucrada en esta palabra que todo el mundo empieza a escuchar, que es compliance, el accountability, que dicen los gringos, el tomar responsabilidad sobre las cosas que hacen tanto las empresas privadas como actores naturales o empresas públicas y nosotros como actores y como ciudadanos. ¿Cuál es tu experiencia y tus cartas credenciales en ese sentido primero, Santiago, para que luego me cuentes tu experiencia en los últimos días? Muchas gracias, Estefi. Mira, abogado de profesión, trabajé en una empresa multinacional alemana que sufrimos un escándalo de corrupción. Eso, Demos el nombre porque este es claro que un sí. escándalo conocido. Mira, trabajé en la empresa Siemens durante 10 años. Sufrimos un escándalo de corrupción de magnitudes globales. La empresa, por suerte, tuvo la estrategia proactiva de hacer las cosas de inmediato e Aprendiendo implementar. además, porque Por supuesto. fue un momento, y perdóname que te interrumpa porque no en mis entrevistas suelen ser en conversación. Aprendiendo además porque el escándalo de Siemens fue algo que despertó los ojos a nivel mundial sobre las Así prácticas es. dentro de las empresas. Entonces, al tomar correctivos de esta empresa alemana, que es Siemens, y estar tú involucrado, ¿cómo empiezas a darte cuenta que los procesos tienen que cambiar dentro de un sistema que está corrupto? Mira, una cosa también que hay que destacar es que la empresa asumió muchos temas. Colaboró de manera proactiva con las autoridades americanas, alemanas, en intentar entregar información sin filtro. De Es hecho, decir, se contrataron primer, consultores. primer requisito, transparencia. Sí, O sea, así es. decir la verdad. Así hayas cometido el error, no es correcto taparlo. Estamos hablando de compliance y estamos hablando de crisis, señores, inclusive, porque todo lo que es compliance termina en crisis, Ujú. finalmente. Entonces, primer eje y fundamental, decir la verdad. Y antes que nada, si es que tú cometiste un error, porque todos somos humanos, correr y decir que tú lo hiciste o avisar que esto ha pasado, no tapar las cosas. Entonces, un primer punto importante, la transparencia, Santiago. Sí. Otro elemento fundamental también es el liderazgo. Tenemos líderes en las empresas que están muy enfocados quizás al número, pero quizás les falta tener este factor de integridad. Perfecto, puede ser que un acto sea legal, pero quizás no sea presentable desde el punto de vista de la integridad. Entonces, se necesita mucho digamos, este hábito empresarial, este comportamiento humano
de igual forma fundada en una cultura organizacional enfocada a la integridad. Entonces, la empresa lo que hizo fue, tuvimos este problema, de hecho, la competencia, no había redes sociales en esa época, la competencia fue feroz, enviaba cartas a todos los clientes nuestros en el planeta Fue para decir lo que escándalo mundial, fue escándalo mundial. así es. A los niveles del escándalo de la misma alemana Volkswagen. Sí, llegamos a pagar nosotros en multas aproximadamente 1.400 millones de dólares. Imagínate. Y claro, hay una cosa muy, muy particular y es que después de todo este escándalo que viene, ¿en quién confiamos internamente también? Existió un proceso duro, penoso, pero los resultados con el tiempo fueron bastante positivos, porque Siemens llegó a estar dentro del índice Dow Jones de sostenibilidad como de las más sostenibles empresas del planeta, y de igual forma goza de una gran reputación. Es decir, la aplicación a su marca en ese momento fue incidió tan fuertemente, que fue una lección de vida y esa empresa empezó a automáticamente a ser muy agudo en sus procesos para evitar corrupción, bypass, desviación, y fue como que el primer libro de donde Latinoamérica y otros países empiezan a trabajar en función de prácticas anticorrupción. ¿Estoy en lo correcto, Santiago? Sí, mira, tal vez entramos en un punto muy importante y es, eh, tenemos un marco regulatorio internacional, tenemos algunas normas de otros países, como por ejemplo la norma americana, la FCPA, es una norma extraterritorial por la cual algunos casos aquí en el Ecuador han sonado, ejemplo práctico, Petroecuador. Eh, y claro, uno también en un mundo globalizado tiene que empezar a ver como empresario ecuatoriano no simplemente el marco regulatorio nacional, sino con quién hago negocios y quizás el hacer negocios implique que yo me someta a una jurisdicción completamente ajena a la nuestra. Pero ahí te Y voy a ese hacer una pregunta, reconocimiento, porque me parece, perdóname que te diga, siendo sí, 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 lo pro, a ver, a mí me encanta mucho la fórmula de democracia planteada desde el sistema americano. Sin embargo, nos empezamos a hacer un lavado de lejía en Latinoamérica y vemos el día de ayer, solo es un paréntesis para darte panorama, y vemos el día de ayer que en medio de la guerra Estados Unidos no encuentra la mejor fórmula de empezar a hacer negociaciones directamente como un gobierno como Venezuela, que ha recibido sanciones por temas de corrupción por su necesidad de petróleo. Es decir, los propios estadounidenses están quejándose de que cómo es posible que no se activen sus reservas y Estados Unidos esté tratando de negociar con una dictadura como la del señor Maduro, así la calificamos algunos latinoamericanos, y en eso sí digo opinión personal, y ahí sí el compliance no importa. Entonces, es selectivo el compliance, Santiago. mira, el compliance nace principalmente por esta lucha contra la corrupción, ¿sí? Nace año 77, particularmente con la primera norma en materia anticorrupción. Un hito fundamental fue la suscripción de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en el 2003, y de esa convención empezaron a implementarse en los países algunas figuras que esta convención daba. Aquí en el Ecuador justamente hemos implementado muchas de esas figuras casi 20 años después, pero lo tenemos. Y Por escrito. sí, 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 y un aspecto muy importante es que esta conversación, por ejemplo, hace 10, 20 o 30 años, nunca hubiera existido. No. Entonces, el empezar a hablar sobre lucha contra la corrupción, no simplemente en el sector público, sino también privado y de la sociedad civil, ya se encuentra en la agenda de muchas empresas y de muchos Sobre todo actores. por algo, porque, a ver, no se puede calificar, por ejemplo, al sector público, me voy a inventar, de corrupto si no hay un ente que es el corruptor. Y generalmente ¿No? el corruptor es un privado. Es un privado. Termina siendo un privado. No vamos a acusar ahorita a nadie porque casos tenemos por miles. Ustedes vayan y busquen y son gente privada. Entonces aquí
como ciudadanos, al saber que nosotros no tenemos la capacidad de tomar decisiones desde el gobierno, desde el Estado, y también entendiendo que es nuestra responsabilidad cambiar, es por eso que lo invito a Santiago. Y Santiago, entonces, cuando tú me dices que sí existen estas regulaciones, estas normativas anticorrupción, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? Porque yo tuve el privilegio de ser invitada a la última cumbre política por nuestro mutuo amigo Alejandro Zavala, Daniel Elmir y otra serie de personas bastante prestigiosas, y veíamos un grupo de periodistas, algo que nos presentaban, y veíamos una barra muy alta, pero tremendamente alta, de percepciones, sí, de percepciones sobre que una de las causas por las que este gobierno está mal es la corrupción. Y luego bajaba esa barra, que sobrepasaba el 57%, 56%, bajaba estrepitosamente a 1.4, mi preocupación, la razón principal es educación. 1.6, seguridad. Estoy inventándome los números, pero no me acuerdo el cuadro, pero, o sea, la caída y la brecha es estrepitosa. Entonces, la problemática de la corrupción y es algo que ha permeado como una, dentro del ciudadano común, como algo normal del diario Ujú. vivir. ¿Cómo lo ves tú? Steffi, mira, debo mencionarte una cosa. Después de mi experiencia en esta empresa con este caso global en corrupción, me quedaron muchas enseñanzas. Complementé mi enseñanza con una maestría en anticorrupción, compliance y acciones colectivas en la Academia Internacional Anticorrupción en Austria. Y claro, era un poco ese ímpetu de conocer ya un poco más desde el punto de vista teórico muchas cosas para intentar dar ciertas respuestas, por ejemplo, a la que me preguntas del día de hoy. Mira, primero, no tenemos una definición de corrupción, partamos de eso. Lo que se asemeja es una definición que manifestó el Banco Mundial, en el cual dice que es el abuso de un cargo, puede ser público o privado, para obtener un beneficio privado. Claro, cuando ponemos esa premisa en contexto, pueden ser muchísimas actividades. Uno cree que simplemente es el soborno, la corrupción, pero no. Los tipos de corrupción son muchos más. Ahora, cuando existen este tipo de mediciones a gobiernos sobre, y pongamos puntualmente, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Estos rankings, un poco para aclarar a la audiencia, son estos rankings que salen a nivel mundial, como por ejemplo los indicadores de felicidad, los indicadores de corrupción, los indicadores de confianza para inversión. En este caso, ¿cuál es tu opinión? Mira, partamos de una cosa, son percepciones. Las percepciones son factores que son cambiantes. Hoy podemos tener una percepción de lo que es corrupción, mañana con un escándalo público o un escándalo de alguna corporación, cambia completamente la percepción. Incluso la reputación corporativa de una empresa puede cambiar simplemente con un movimiento de un futbolista, de una botella en una entrevista. La reputación se vio erosionada en más de $1.000 millones. La imagen de un gerente general, la imagen de un presidente de una república, quizás por un mal comentario la percepción cambia. Ya, pero ahí Entonces, estamos separando percepción de reputación. Eso es sí, completamente distinto. Eso es así completamente es. distinto, porque, a ver, la corrupción, por muy popular que llegues a ser, sigue ahí. O sea, esa estela sigue ahí. Por muy popular que tengas, capitalizando de acuerdo a tus acciones de ser humano bondadoso, generoso, Uh -huh. altruista, lo que tú quieras hacer, campañas, mucha gente que se lava la imagen. eh, la mancha al tigre ahí está y prevalece hasta que no llegues a Uh -huh. enfrentarla y a confrontarla y a decir, ok, esta es una mancha al tigre que yo tengo como empresa, esta es una mancha al tigre que tengo como corporación, lo reconocemos y empezamos a hacer las siguientes Uh prácticas. -huh. Porque ese es el comienzo, reconocerlo, ¿verdad? En el Ecuador, Sí. ¿tú me puedes decir de alguna empresa que haya reconocido que haya actos de corrupción en su institución Mira, formalmente? no,
Partamos de una cosa, Steffi, que creo que es un tema de fondo, y es que no existe una metodología, y te garantizo, que elimine la corrupción, ¿sí? Un profesor decía que lastimosamente el ser humano es corrupto. A ver, ¿Cómo se...? pero ahí yo discrepo porque hay regiones en el mundo que son más corruptas que otras. Sí, pero Steffi, ahí viene la segunda parte. Todo ser humano tiene una escala de valores, y esta escala de valores, en función de tus mismos conocimientos, habilidades, enseñanzas en casa, en la escuela, etcétera, uno va formando esos valores. Y quizás para una persona que se le corrompe con $20 en la esquina, para una persona que quizás tuvo la fortuna de tener educación, de tener una formación en valores, no sea lo correcto $20. Es por eso que se habla de que cada persona tiene su precio en la cabeza. Ahora, recuerda que el cerebro es un músculo y este músculo hay que entrenarlo frente a dilemas éticos que podemos tener de forma diaria. El no hacer doble fila cuando uno maneja o cualquier otro tema de dilema, te va a permitir entrenarte frente a a ese discernimiento cuando te llegue a tocar Es decir, un tema difícil, ¿no? exacto, o sea, y yo quiero retomar un poco el inicio de, o sea, tu introducción, ¿no es cierto? Tú me hablabas de liderazgo, me hablabas de transparencia, me hablabas de que, de que cuando o sea, pasan estas cosas, se rompe la confianza y yo creo que la confianza es la estructura vertebral de cualquier cosa, Todo. Así desde tu es. matrimonio hasta tu relación laboral, hasta dentro del colegio. Y ahora lo que tú me estás diciendo, lo que tú me estás diciendo que es tremendamente importante. Entonces, eh, hay una transversalidad. Ya cuando entramos en lo que tú me estás comentando, ya no te sigo interrumpiendo, avanza por favor, Santiago. Sí, mira, Estefi, hay un tema adicional y es que nadie quiere hacer negocios con quien no confía. El año pasado, el foro de Davos, una de las principales palabras y conclusiones que sacaron para salir adelante del COVID es de qué forma restablecemos la confianza en los mercados. Claro. Entonces, empresas y gobiernos, sociedad civil, llámese fundaciones, etcétera, que no tengan una buena gestión, que no generen credibilidad, realmente se ve afectada la sostenibilidad de esa entidad. Entonces, mira, el tema de la corrupción no se elimina, se puede mitigar. Recordemos que también estamos frente a conductas humanas. Las conductas humanas de igual forma cambian. Hoy día podemos tener un Santiago, discurso de pero que... Santiago, ¿sí? yo sí veo ejemplos, o sea, yo te digo, no se elimina porque el ser humano es el ser humano, sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, yo en eso sí soy pro Jung, yo sí sé que, yo entiendo y todos sabemos que tenemos de ese lado así, como se llama este programa, con enfoque. Para unos hay cosas que no son corrupción y para otras no, pero a ver, yo sí me estoy inventando, no sé cuál de los países europeos es, creo que es la reina sueca, ¿ya? A ver, primero, en el mismo país había un primer ministro y el primer ministro cometió el error de comprar un sándwich con la tarjeta de crédito gubernamental a la hora de la lunch. ¿Ya? Eh, y automáticamente tuvo que renunciar y pidió disculpas. Entonces, estamos hablando de que hay países donde sí tienes hay un respeto, como decía alguien, me quedo impresionada en tal país, dejé la cartera 24 horas en tal parque, regresé y la cartera estaba ahí. Ahí hay algo más, Santiago. Hay una línea ética, hay regulaciones. Mira, una persona que viaja, por ejemplo, a Alemania, sabe que debe empezar a conocer cuáles son las reglas de conducta ya. Y nadie se cruza la calle por donde no es la cebra. ¿Sí? Punto. Acá en el Ecuador usualmente hacemos eso. ¿Sí? Me incluyo. Pero en otros países no. ¿Por qué? Porque culturalmente el enfoque o la aproximación a ciertas respuestas de uno es diferente. Y claro, tú topabas al inicio una palabra que es fundamental, la educación. La educación, la cultura toma tiempo.
sin duda, toma tiempo. Una generación, Sí, a veces sí. pero mira, en aspectos de lucha contra la corrupción, el movimiento anticorrupción nació a mediados de los 70. Hoy en día estamos hablando de estos temas en el país. No es que está en boga la lucha contra la corrupción, siempre debió ser, siempre debió estar en la agenda. Hoy en día, por ejemplo, hablar de integridad, de transparencia, de lucha contra la corrupción en la agenda de los ODS, de la próxima cumbre del ambiente, la COP27, está de manera radical. Y claro, ¿qué nos ha tomado? Algunas décadas de empezar a tratar estos temas. Pero bueno, Es decir, volvemos otra vez al mismo tema, entonces, Santiago, estamos, o sea, es muy bonito, estamos hablando bonito, los ODS son muy bonitos, les felicito porque realmente son objetivos espectaculares, cada uno mejor que el otro, ¿verdad? Pero tienes estas hipocresías en las decisiones políticas que son por coyunturas y necesidades, eh, llamémosle de combustibles fósiles, una crisis de cualquier cosa que se ujú, venga en el mundo, se rompe por completo estos principios y valores, quedan, mira, o sea, se limpian con eso, como dicen mis ancestros los manavitas, Santiago. Y no, ahí, por ejemplo, yo supongo que muchos latinoamericanos estamos tremendamente preocupados por sí. las negociaciones que va a terminar haciendo Venezuela, porque dentro de sus pedidos está el intercambio de presos políticos, ¿no? Un montón de cosas a cambio del petróleo, y ahí sí, ya no hay sanciones para Venezuela. Entonces, el compliance es, yo te vuelvo a repetir, no me dijiste y no me contestaste. El compliance es relativo, Santiago, no por Estados Unidos, porque esas son cosas que no solamente las hace Estados Unidos, las hacen todos los gobiernos. Sí, mira, recordemos que la corrupción siempre va a afectar el Estado de Derecho. Lastimosamente, muchas culturas no respetamos ni las instituciones ni nuestras autoridades. Ahora, dentro de nuestra consultora, y debo mencionarte, soy el principal socio de Compliance de Ecuador, ¿qué buscamos nosotros? Mira, dentro de esta lucha contra la corrupción, al menos en el sector privado que promovemos un mayor involucramiento, nosotros promovemos lo que se llama los sistemas de integridad. Participamos en la Asamblea Nacional en la última reforma del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. Logramos trabajar, compartir experiencias y se incluyó como un atenuante de responsabilidad penal frente a algunos eventos o situaciones de corrupción que pueda encarar una empresa. Ahora, con relación al tema de que me comentas de Venezuela, mira, el tema de las sanciones económicas y los embargos económicos siempre han estado ahí, ¿sí? Ahora, el tema del compliance, digamos, no hablemos como un compliance ahí, sino más bien la decisión política, cómo la están tomando. Mira, yo te voy a plantear un tema que tal vez ayude mucho más a esta conversación, y es que cuando inició el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, tú recordarás que empezó una cacería de brujas a los empresarios rusos. Sí. El premio Nobel, el economista Krugman, ¿qué hizo? Dijo fácilmente, hoy en día existe un índice, digamos, perdón, un principio que es quién es el beneficiario final de ciertas entidades o de ciertos fondos económicos, ciertas empresas. Tan fácil como esto. Hagan mayor énfasis en saber quién es el beneficiario final. Pero si es que vamos a saber este beneficiario final y es aplicable para todo el planeta, claro, no simplemente vamos a saber dónde se esconden algunas riquezas de los rusos, sino también de otras nacionalidades donde se oculta. Y fue curioso, pero no se dio más cabida a eso. Entonces es cierto que las decisiones políticas en algunos temas eh, influyen, Son frenadas por fuerzas influyen políticas que no políticamente. conocemos, que desconocemos, que después se convierten en teorías Así es. de conspirativas, Santiago. Pero Y en ese sentido, para no entrar en eso, yo creo que es momento de hacer un pequeño corte. Vamos a hacer un corte porque ya solo me quedan, de acuerdo al tiempo en Zoom. Ustedes saben cómo es Zoom. Así es, nos manda corte. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y regreso enseguida con Santiago, no sin dejarle con la siguiente pregunta.
si es que Estados Unidos y la justicia norteamericana van a declarar al Ecuador como un estado corruptor, como un ente corruptor debido a las realidades de Petroecuador y los escándalos que han pasado con Petroecuador, ¿qué va a pasar con nuestro país? Esa es la pregunta que te dejo, Santiago. Venimos enseguida, hacemos un corte y ya regresamos. Ya ven, ustedes saben que nuestros paréntesis son cortitos porque no son comerciales de ninguna manera, sino son ese break para que usted vaya y se relaje, busque un vasito de agua y se refresque porque dejamos una pregunta con mecha y con pólvora. Sí, sí. Y se basa en una entrevista que le hice yo a José Javier Orellana Gilet, que es una persona tremendamente enterada del tema económico en el Ecuador y las alertas de lo que se habla a nivel internacional sobre el hecho de este juicio que se está haciendo sobre sobornos realizados por un empresario en Estados Unidos, de la empresa Gumbor, que tú sabes perfectamente que Fernando Villavicencio ha hablado mucho de este tema, pero no solamente ese caso, sino varios otros casos harían que la normativa SPA, entre otras, SFPA, entre otras, califiquen al Ecuador, no a Petroecuador solamente, al Ecuador, porque Petroecuador es parte de una entidad, o sea, es parte del Estado. Entonces, una vez que el Estado es calificado como entidad corruptora, Javier, José Javier, Pepe, como yo le digo, al que me estás debiendo, Pepe, en la entrevista, eh, me decía, dejamos de ser beneficiarios de opciones a adquirir deuda, préstamos, créditos, beneficios de ONGs, una serie de cosas. Es casi que un embargo. Ahí, ahora sí, expláyese, señor Santiago Reyes, por favor. Estefi, mira, recordemos que esta norma FCPA, que básicamente lo que prohíbe es el pago, el pago de sobornos a funcionarios extranjeros, tiene un efecto extraterritorial. Es decir, esta ley principalmente mira aspectos relacionados a sobornos, aspectos contables y temas de control interno. Muchos de los casos que se han dado aquí en el Ecuador, Vamos primero para la gente, porque el rato que ya van a ver FCPA van a decir cambio. FCPA son las siglas de Foreign, Foreign que es Corrupt, extranjero, ¿no es cierto? Corruption, de corrupción, ¿verdad? Practice, ajá, Practices, prácticas de corrupción extranjera, Act, ahorita, ¿no es cierto? Actos así de es. corrupción hechos o elaborados en el extranjero. Esas son las normativas de FCPA. Es decir, Así es. usted es un ecuatoriano y el día de mañana decide ponerse una oficina en el gobierno de los Estados Unidos, cualquiera de sus estados federados, automáticamente es sujeto a la norma FCPA, entre otros países que supongo que ya se habrán sumado también. Santiago. Y, bueno, es una norma americana que juzga a nivel global, básicamente por cuando ha existido alguna vinculación con alguna norma americana. Es decir, si es que una empresa ecuatoriana recibe un pago en una cuenta del banco en Estados Unidos de empresa ecuatoriana y ese pago es producto de algún soborno, obviamente va a ser regulado por esta norma, ¿sí? Son varios aspectos. Entonces, esta norma, a la final, lo que ha hecho es, aquí en el Ecuador tenemos más de 15 casos abiertos a lo largo de la existencia de esta ley, desde el año 77. Obviamente, Petroecuador tiene varios casos abiertos. El Departamento de Justicia incluso ha hecho, tú sabes, no hay como, hay cosas que no puede revelar, pero algunas declaraciones que ha hecho, sí, nos dan cuenta de que han existido varios funcionarios de Petroecuador vinculados con algunas empresas que al parecer, no te puedo acertar, digamos, asegurar esto porque todavía no son juzgadas, han tenido la suspicacia de haber recibido algún Bueno, en pago el o caso subsidio. de Gumbor, la persona que soborna declara oficialmente, y eso lo puedes ver internacionalmente, no es un invento mío, Sí, ustedes googleen, encuéntrenlo, búsquenlo, lo van a encontrar porque son ustedes más rápidos que una persona que está arribando al quinto piso, imagínense, qué pereza. Yo a ser de secretaria, pero ustedes si es que buscan,
Hay la persona representante de Gumbor, que es esta empresa que declara haber entregado los sobornos. Y bajo esa declaración ya existe una sentencia en contra de él y viene la siguiente fase, que es follow the money, como dicen los gringos. Van a ir hacia la plata, o sea, los sobornos tienen que de alguna manera recuperarse, si no, esto no fuera un juego, ¿sí o no, Santiago? Sí, y mira, ahí viene otro tema muy importante y es que ¿cómo recuperas tú los activos provenientes de corrupción? Mm. Y dentro del mundo de la anticorrupción hay una problemática, es que es un conflicto de competencias de países. Entonces, por ejemplo, si tenemos nosotros un embargo, una sanción a un país, llámese cualquiera de estos países, y una empresa ha sido juzgada por corrupción en Estados Unidos, el país sujeto al embargo no te va a pedir devuélvame el dinero. No. Entonces, va a existir muchas problemáticas. Países Se africanos que han convierte en tenido algunos una dictadores red que han sido consciente. juzgados. Claro, estás hablando de una red consciente e inconsciente por necesidad transaccional, comercial, etcétera, etcétera. Una red mundial que está inmersa en un mundo de corrupción, ¿verdad? ¿Mm? Así Entonces, es. ahí es cuando quiero aterrizar a este séptimo encuentro que se lleva a cabo hasta el día de ayer, del cual tú fuiste no Mira, hoy solamente. se habla que aproximadamente, perdón, Estefi, Sí, algo pasa con el internet, ¿me escuchas? ¿ahora me escuchas? Ahí estamos Te perfectos. escucho, te escucho. Sí, mira, te decía una cosa que es interesante y es que existen ciertas mediciones. Primero, es casi físicamente imposible medir la corrupción, ¿sí? Pero hay algunas aproximaciones y se habla de que aproximadamente el 5,3 del PIB global se va en corrupción. Cosas muy sencillas como la cadena de valor de la cadena de valor forestal a nivel global mueve cerca de 150.000 millones de dólares. Y la Interpol, en un análisis que hizo en años recientes, habla que 30.000 de los 150.000 son provenientes de corrupción. Es decir, la corrupción es es la antesala a muchas actividades del crimen organizado. ¿Sí? Organizado y no organizado, porque estamos hablando de Sí. madera. De hecho, una cosa muy particular que pude conocer hace pocos días es que del caso de Don NASA, que sigue seguramente en análisis, operaba a través de una empresa legalmente constituida en Ecuador para dedicarse en el sector forestal. Entonces, hay muchas vinculaciones, muchas actividades del crimen organizado que buscan intentar tener una fachada legal para hacer su cometido, sus objetivos, ¿no? Ahora, desde el punto donde nosotros estamos trabajando como Compliance de Ecuador, lo que promovemos es de qué forma no simplemente, y de hecho, en estos aspectos no hay que ser reactivo, sino hay que ser preventivo, ¿sí? Porque el momento de ser preventivo también es una carta de presentación frente a clientes, frente a mercados, acceso a créditos, etcétera, etcétera. Es muy importante el tema de la prevención y en ese sentido que una empresa tenga un sistema de integridad va a permitir tener mayor confianza de que tiene identificado cuáles podrían ser sus riesgos al momento de hacer negocios con el sector privado y público. Paréntesis, hay corrupción también entre privados, mi estimada Steffi. ¿Sí? Duda. Es un elemento que aquí en el Ecuador se reguló en la última reforma del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, un sistema de integridad, ¿qué te va a permitir hacer? Identificar, gestionar y monitorear esos riesgos. Empezar a promover una cultura ética dentro de la empresa. Es posible. Hay muy buenas prácticas al respecto aquí en el Ecuador de empresarios destacados, de empresas ecuatorianas premiadas en estos aspectos y principalmente con una línea fácil. Hacer las cosas bien, no simplemente un papel aguanta todo, no, es incluso hasta el ejemplo que el gerente le da a su gente dentro de la empresa. Entonces, Y ahora más que nunca, entendiendo que la base de la pirámide después del COVID es muy observante de lo que se viene, porque van a haber cambios de regulaciones a nivel sí, laboral, por el sistema económico, sabiendo que hay tanto desempleo.
todos los ciudadanos tenemos que entender claramente que los sistemas empresariales, los sistemas organizacionales, así sean públicos o privados, van a tener un cambio, sea que quieran o que no quieran, porque la transformación digital ya llegó. Es Así decir, es. hay una serie de cosas que van a ayudar a que las empresas aprendan a ser transparentes en sus procesos, Ujú. optimizar recursos solamente con herramientas como Scrum, Agile, todas estas herramientas que conocen ustedes mejor que yo, pues Santiago, yo no soy la persona experta, yo solamente he cogido cursos, he tomado cursos para aprender a entender, pero claro, en el Ecuador, de eso sí no estamos hablando todavía para nada. Sí, Steffi, mira, incluso hay algunas cosas interesantes que mencionar aquí en el Ecuador. Y es que en la última reforma al Código Orgánico Integral Penal, en la cual se acoge la figura del sistema de integridad, que la ley mismo te dice los componentes, como una circunstancia atenuante de responsabilidad penal de la empresa, es muy curioso, pero ¿cómo llegó, y eso me sorprende a mí, una reforma penal aprobada casi con el 100% de los asambleístas? ¿Por qué se dio? Y eso hay que explicar en un contexto social. El Ecuador sí iba a ser el beneficiario de un crédito, si no me equivoco, era del FMI de 3.000 millones de dólares. Y por eso todos se articularon para esa reforma. Tú mencionabas un tema muy importante en cuestión de lo que es regulación y de lo que se viene. Yo te cuento que y en algunas cosas se han adelantado mucho más. Cosas prácticas como esta. Hoy en día, el gobierno alemán tiene en vigencia una ley que se llama la Ley de Cadena de Suministro, en la cual ya no simplemente las grandes empresas buscan que se cumpla los derechos humanos y aspectos ambientales a su cadena de valor. No, ya existe la exigibilidad por ley de que deben, digamos, velar un real cumplimiento en aspectos de derechos humanos y en aspectos ambientales. Ahora, estos proveedores de esas empresas alemanes, muchas están aquí en el Ecuador. Nosotros hemos tenido casos en los cuales ya nos piden empresas extranjeras, europeas, que están en esta, digamos, ni siquiera movida regulatoria, ya es una cosa que en los próximos meses va a salir una regulación ya de la Unión Europea en ese sentido, en el cual nos dicen cómo está en aspectos de derechos humanos y en aspectos ambientales de esta empresa proveedora de esta empresa alemana. Recordemos que aquí en el Ecuador tuvimos un caso Furukawa, primer caso relacionado a esclavitud moderna, que otros países, otras legislaciones como el Reino Unido ya lo tienen y honestamente ponen mucho énfasis, principalmente porque estamos hablando de seres humanos. No, y sobre todo, bueno, en Inglaterra entiendo que lo hayan tomado más seriamente porque la acusación a un imperio como ese, porque sigue siendo un imperio, tiene monarcas, ¿no? Al final y al cabo, eh, han sido acusados de aprovecharse de la esclavitud. Aquí la esclavitud un poco está velada. Y este caso del que tú me estás hablando es un caso que se viene pegando gritos desde hace muchísimos años, muchísimos años. Eh, También en un momento dado, Ecuador hizo un trabajo un esfuerzo muy grande por eliminar y erradicar el trabajo infantil en zonas Ujú, así es. agrícolas, ¿verdad? No, o sea, no quiere decir que los ecuatorianos no hemos hecho nada por poder lograr exportar nuestros productos bajo parámetros internacionales que se adhieran a esos derechos humanos que corresponden, bueno, por obvias razones, por humanidad, ¿no? Pero nos falta mucho todavía. Yo te diría, pero vamos en muy buen camino. ¿Por qué? Porque mira, la percepción afuera de los productos ecuatorianos son buenos. Sí. Hablemos del cacao, el mejor cacao del planeta, ¿sí? ¿Qué se está haciendo? Se está buscando intentar generar integridad dentro de la cadena de valor. Es cierto que existen ciertas distorsiones, pero va muy bien enfocado. Hay multinacionales que empiezan a preocuparse mucho más por sus agricultores, de cómo están, porque a la final un elemento, un factor que falle dentro de la cadena afecta la sostenibilidad del producto. Y Entonces, generalmente tiene que ver, y muchas veces siempre los temas de recall y todo tienen que ver con temas del origen en la manufactura. Los momentos de crisis tienen mucho que ver con problemáticas de la materia prima. O sea,
Entonces también ese trabajo que tienen que hacer las empresas pequeñas, medianas y grandes es saber calificar a sus proveedores. Sí, Es decir, sabes que el proveedor tiene que tener un rango de calificación si es que es una empresa socialmente responsable, si es que es una empresa que sabe que paga bien los tributos, que cumple con la comercio normativa. justo, no Así es. trabajo infantil, aspectos de derechos humanos, temas ambientales. Pero mira, hay mucha asistencia técnica internacional acá enfocada en de qué forma mejorar la competitividad en algunas cadenas agrícolas, por ejemplo, la competitividad y la parte de la calidad. ¿Por qué? Porque nuestros productos son buenos. Ahora, un elemento que eh, no quería que se nos escape es que hoy en día, por ejemplo, Steffi, existe el uso de la tecnología y en la lucha contra la corrupción sin duda ha tenido un impacto muy positivo. ¿Por qué? Hoy podemos hablar de inteligencia artificial, de big data, de blockchain. Podemos encontrar programas en los cuales ponemos Estefanía Dotti y en cuestión de un minuto sale vida, pasión y muerte en aspectos de anticorrupción, si es que eres una persona expuesta políticamente, en varios temas. Ahora, en nuestro país hay mucho desconocimiento de eso frente a ciertos estándares internacionales. Mira, esta semana hemos tenido aquí en el Ecuador la séptima Semana Regional de Integridad Empresarial en América Latina, promovida por la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ, por la Alliance for Integrity y el proyecto aquí en el Ecuador denominado Ecuador Sincero. Debo mencionarte que se establecieron y se compartieron muchas buenas prácticas ecuatorianas en aspectos de integridad. Mencionarte que estos sistemas de integridad, estas buenas prácticas anticorrupción del sector privado, no es exclusivamente para empresas grandes. Justamente uno de los puntos focales en este encuentro fue de qué forma se contagia esta prevención y lucha contra la corrupción en las pymes. Y hay muy buenas prácticas aquí en el Ecuador. Hay una multinacional suiza en la cual ha buscado acoger a su cadena de valor para empezar a influir en ellos de manera positiva. Y claro, no es simplemente el que tenga un código de conducta, una política, no, no. Es el que estas empresas, estas pymes, al tener este tipo de esquemas, de sistemas de integridad, etcétera, puedan empezar a acceder a otros clientes, a otros mercados. Otros ¿Sí? mercados que, sí, que exigen ese tipo de comportamientos culturales. O Sí, sea, hay que cambiar. Primero ya tenemos que entender que la cultura vertical, chao, señores. O sea, cuando ustedes entren a una empresa y vean en la entrada de la empresa el organigrama triangular, asústense. Asústense, 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 porque ahí hay un problema de que no hay una comprensión de lo que está pasando en el mundo, como te decía, o forzosamente así de sencillo, porque hay algunas que están muriendo porque no quieren adaptarse. Y en el Ecuador, cuando venimos de un sí, sistema feudal a un sistema corporativista, finalmente, ¿no? Amarrado muy con el sistema bancario, ¿no? Van cambiando los nombres, pero básicamente son sistemas de poder, ¿no? Que son muy verticales, muy verticales, muy verticales. Y también en los grupos económicos grandes vemos problemas más graves y de riesgo aún porque son grupos familiares, Santiago. En el tema de grupos familiares, ¿cuál es tu opinión? Porque ahí se generan unos problemas enormes de compliance. sí. Quizás vale la pena mencionarte una anécdota que tuve yo. Cuando volví de Alemania trabajando en esta empresa, eh, nosotros éramos, bueno, Siemens era afiliada a una cámara en Guayaquil, la Cámara de Industriales de Guayaquil. Fue muy curioso que cuando contamos el caso nos decían, bueno, interesante lo que ha pasado allá, pero quizás en nuestro mundo ecuatoriano no llegue a suceder eso, y esas multas tampoco. El mensaje quedó. 10 años después me encuentro en un avión con uno de los miembros del directorio y me dice, mira, me pasaron dos cosas que me hicieron acordar de esta charla. La primera es que su brazo derecho hizo un fraude interno de $1 millón, lo cual le generó, claro, obviamente, eh, ¡Un un millón de terror, dólares! $1 millón. El segundo fue, y esto quizás vale la pena mencionar,
aquí en Ecuador tenemos un gran porcentaje de empresas familiares. Mira, aquí hay empresas que hacen las cosas de manera correcta, ¿sí? Eh, un factor, una premisa que puede tener un empresario ecuatoriano es que cuando hace las cosas bien, quiera una empresa americana, una empresa europea que quiera ingresar a este país, comprar o hacer una alianza estratégica o cualquier tipo de vínculo para hacer negocios con esta empresa. A este director se le acercó una empresa americana y le dijo, mire, quiero hacer negocios con usted, quiero comprarle a usted la empresa. Cuando empezaron un poco ya a compartir cierta información y llegaron, oye, ¿de qué forma usted me garantiza de que no hizo las cosas chuecas? No tenía un sistema de integridad. Y me decía, mira, con mucha tristeza que perdió el negocio de su vida. ¿Por qué? Porque mira, más allá no simplemente de un sistema de integridad, no tenía prácticas de buen gobierno corporativo y así otro sinnúmero de cosas que a la final no simplemente es una medalla o como algunos empresarios dicen, bueno, Es bueno, ¿para qué me voy a gastar en eso? No, el ROI, el retorno de esa inversión, se ve justamente en de qué forma genero credibilidad. De esa forma la gente quiere hacer negocios conmigo. En un mundo globalizado, el no tener eso es como lanzarse eh, al aire sin un paracaídas, ¿no? Quizás sea sostenible en un mercado local, en un nicho particular, pero ya hablando en un mundo de mercados internacionales, necesita para poder ser sostenible. ese es un llamado de atención para todos. Algo pasa con el sonido, por eso me quedo un poco callada y moví un poco mi computadora, porque no sé si es mi señal o la tuya, pero yo creo que es parte de también ir aprendiendo que esto pasa ya. Así digan las amigas Mercurio retrógrado o no, esto es parte de la vida, ya tenemos que acostumbrarnos. Sí, Eh, Steffi, y mira, a ver, dentro de me esta estabas semana de... contando de que hiciste este séptimo, este séptimo Así es. encuentro. En- Perteneces a esta Asociación Mundial de Compliance, eres el representante para el Ecuador, ¿verdad? Y vemos a unos integrantes y a unos panelistas de primer nivel. Primero háblame de sí, ellos y de qué habló cada Steffi, uno. mira, Steffi, mira, es importante mencionarte que la organización fue de Alliance for Integrity, de la Agencia de Cooperación Alemana. Yo fui invitado como moderador a uno de los paneles, principalmente en una figura denominada las acciones colectivas. O sea, eso fue organizado por la GIZ. Así es, Correcto. así es. Entonces fueron invitados varios expositores, alrededor de 80 personas vinieron del extranjero, sé que existieron más de 300 personas ecuatorianas, fueron invitadas entidades del sector público, eh, hago principal énfasis en que el sector privado estuvo muy bien representado por cámaras y empresas que compartieron sus prácticas y que están involucradas dentro de ciertos programas que tiene justamente Ecuador Sincero. En este marco de lo que fue la séptima semana, ¿Qué es Ecuador conversamos. sincero? ¿Qué es Ecuador sincero? Ecuador Sincero es un programa justamente de la Agencia de Cooperación Alemana que busca colaborar con el gobierno ecuatoriano, sector privado también, en el desarrollo de lo que es integridad, de lo que es el compliance, ¿sí? De la lucha contra la corrupción. Eh, Dentro del panel que gentilmente me invitaron, pudimos conversar sobre las acciones colectivas. Y es que dentro de un marco de lucha contra la corrupción, siempre se habla de que hay un corruptor, alguien pide y alguien recibe. Pero esa ecuación queda muy incompleta. ¿Por qué? Porque estamos en entornos colectivos, ¿sí? Estamos constantemente en interacción con múltiples actores, múltiples agentes, múltiples funcionarios y autoridades. Entonces, uno de los principales elementos que fuimos concluyendo en esta séptima semana es que las acciones colectivas lo que buscan es ayudar a nivelar el campo de juego para la creación de un entorno empresarial con un riesgo mitigado, reducido de corrupción. ¿A qué me refiero con esto? Mira, dentro de la Academia Anticorrupción que tuve la fortuna de estudiar, pude especializarme en estos aspectos de anticorrupción. ¿La idea cuál es? Es de qué forma, llamemos un clúster, un sector, llamamos la cadena de valor del banano o del cacao o de cualquier otro sector. Las flores, cualquiera que tú quieras mencionar, claro. Si es que una empresa
dice, no, yo quiero tener una acción interna, quiero tener un sistema de integridad, quiero hacer las cosas bien, seguro va a ayudar, seguro, pero quizás el sector mismo sea corrupto, quizás tenga competidores corruptos, tenga autoridades corruptas. Ahora, entonces, el sistema de integridad es muy importante para la lucha contra la corrupción de una empresa. Entonces, estas acciones internas que tiene la empresa se puede venir complementando con dos. La segunda, que son acciones externas, es de qué forma logro compartir esa línea ética que tengo con empresa, con mis proveedores, con mis clientes. Obligo a mis competidores que se pongan en el mismo nivel, porque lo puedo Todavía no. comunicar, Esa es la tercera. Esa claro, es la lo tercera. comunico y La como voy. reputación automáticamente el resto dice, a ver, perdónenme, confianza es confianza, ¿no? Me En voy esta, acá. en esta, sí, en esta acción externa, enfoquémonos principalmente en cuáles son los terceros con los que me relaciono, ¿sí? Ok. Y en la tercera acción, que son las acciones colectivas, es de qué forma podemos, digamos, después de que una empresa ha desarrollado las acciones internas con un sistema de integridad, las acciones externas con su propia cadena de valor, pasamos a una figura que son las acciones colectivas, y es de qué forma podemos cooperar y tener una iniciativa sostenible, competidores, autoridades públicas, sociedad civil, para identificar justamente esos nichos donde hay corrupción específica en el sector donde yo opero. Es decir, digamos que estamos operando en una cadena agrícola y tenemos alguna entidad que requiere dinero, es corrupta, es buscar justamente esos nichos para que de forma colectiva podamos mitigar esos riesgos. A Una de ver, las pero experiencias... yo te voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a poner un ejemplo clarísimo y que creo que es el que más hemos vivido todos en los últimos días y que más nos ha impactado. Eh, la institución policial, ¿ya? Yo no quiero entrar ahorita en ser la madre católica ni la hermana católica de decir, estos son unos corruptos, todos son unos ladrones, todo el mundo roba, todos son unos matones. No, pero hay un tema de espíritu de cuerpo. Eres un tema de espíritu de cuerpo porque en el Ecuador alguien me comentaba, un jurista internacional me decía que el problema es que en el Ecuador tú no tienes, tú puedes tener estas medidas de protección de, ok, me declaro culpable, bájenme la pena, negocio la pena y soplo. Esto voy a hablar como hablamos los comunes y corrientes, es decir, yo soy culpable del delito o fui cómplice del delito, pero yo destapo la olla y cuento todo el cuento con la condición de que ustedes, que son los testigos protegidos, digamos así, ¿no es cierto? Pero en el Ecuador no existe la figura de accountability, que es exactamente lo mismo, pero a nivel empresarial, es decir, yo por ley, no por ley de la empresa, no, yo por ley puedo denunciar dentro de la compañía donde estoy trabajando actos de corrupción que estoy viendo y que me Ujú. toca callar porque yo como, mi familia come de esta compañía. Y este es un caso que todo el mundo debe estarse riendo porque hemos visto, lo vemos, o sea, vemos en mucho más, como si tú me dices que la mayoría de empresas son familiares donde vemos que el hermano Pilas le roba a la hermana y no se enteró la hermana y así, son cosas que vemos. Eh, ya me fui por los otros lados, pero creo que esos son lados importantes, Santiago. Pero dejas algunos temas muy importantes. Mira, eh, recapitulando el tema de la policía. El tema de la policía no aplicaría una acción colectiva, sino una acción interna. ¿De qué forma pueden establecerse metodologías, un sistema que permita velar por la integridad dentro de la institución? Por ejemplo, tenemos el ético y el compromiso de alta cúpula, ¿sí? ¿Dónde están los riesgos? Puede establecerse un sistema de integridad. Ahora, con relación al tema de las empresas familiares,
debo mencionarte, cuando implementamos nosotros un sistema de integridad, y uno de los elementos fundamentales son los canales de denuncias, el primer denunciado dentro de la empresa fue el hijo de un dueño de la empresa. Sí, es que es Y me así. decía, Santiago, ¿y ahora qué hago con mi hijo? No tengo dónde emplearle. Mire, usted ha trazado la línea ética. Acordémonos que las empresas viven por los seres humanos y las percepciones cuentan y todos estaban con la expectativa de saber qué se iba a hacer con el hijo. El señor tuvo que decir al hijo, hasta aquí llegaste, y automáticamente la empresa cambió hacia un entorno mucho más amigable. ¿Por qué? Porque se tomó una decisión basada en la línea ética fijada por la Y empresa. no en el corazón, no en la parte Así es. emocional de decir, ok, esto tiene que heredarlo mi hijo y mi hijo tiene que, a veces no son aptos para ni siquiera Eh, limpiarse en el baño. Entonces, perdónenme, por eso es que hay los libros de la segunda y la tercera generación, del padre rico, hijo pobre, etcétera, etcétera. Estamos terminando esto, esta entrevista, pero yo no quiero dejarte sin expresar lo que para ti es Steffi, importante, lo que sí, para ti es importante. Entonces, como en YouTube tenemos tiempo, como en YouTube tenemos tiempo, vamos a hacer un segundo corte para entrar al cierre, que es de las cosas importantes que quiere dejarnos de lección a todos los ecuatorianos, Santiago, a ver si es que integramos una cruzada donde podemos aprender a ser más correctos al menos, un ujú, poquito más éticos. sí, Venimos. sí. Tal como les habíamos ofrecido, amigos queridos, estamos entrando ya al tercer bloque y último, que es el más importante porque vamos a llegar a conclusiones. Ujú. Eso no significa que Santiago no va a regresar a este espacio, porque creemos y entendemos que si es que la corrupción tiene una medición tan alta en percepciones a nivel nacional y que la corrupción además es interpretada por cada ciudadano a su gusto, tenemos que ir encaminándonos hacia lo que nos une. ¿En qué sí vamos a estar de acuerdo que es corrupción y que no, Santiago? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Hay que ser constantemente un activista en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque al final, mira, nadie habla de las víctimas de la corrupción. Nadie habla de los niños que se quedan sin educación por un negociado, de aquel pequeño agricultor que no puede sacar su producto porque no tiene carreteras, porque se robaron por carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie ve esas víctimas. Tú, yo, las personas que nos escuchan, nuestros hijos somos víctimas de la corrupción. Entonces es un tema que debe comprometernos e involucrarnos a todos Activamente. activamente a cualquier cruzada que exista contra la corrupción. Aquí debo aplaudir porque muchos de los gremios aquí en el Ecuador están empezando a tener esta tónica, y lo cual es bueno. Dame Siempre va a ser nombres de esos perfectible. gremios. Dame nombres de esos gremios, Santiago, por favor. Sí, mira, dentro de la Semana Regional de la Integridad estuvo la Cámara de Industrias de Producción, el Comité Empresarial, la Cámara de Comercio de Quito, eh, que pude ver. Y han estado algunas otras cámaras dentro de otras ciudades. Dentro del Comité Empresarial sé que alberga varias cámaras. Entonces, es un tema que puedo ver que está dentro de la agenda. También estuvo dentro de la semana regional el señor Luis Verde Soto, la autoridad de la Secretaría Nacional de Política Anticorrupción. En realidad fue un encuentro en el cual muchos de los actores eh, están buscando y estamos buscando articular acciones colectivas, lo que te comentaba. Y en ese punto nos quedamos y quería yo comentarte un poco más al respecto. Adelante, Mira, estas porque acciones mientras colectivas a tú la estabas final es, hablando, empezaron a aullarnos. no te preocupes, no te Parte, preocupes. eso es lo bueno de YouTube. Yo sí puedo contar aquí ¿Sí? que mientras grabo el programa tengo un coro, y no es el coro de los niños de Viena. Son mis vecinos que dejan que sus perros se desahoguen y aúllen mientras todavía no vean ni siquiera la luna. Pero bueno, mientras estabas hablando, te puse silenciador para poder escucharte, pero ahorita ya se callaron. Así que, por No te favor, preocupes. avanza, avanza, Santiago. Estas,
Esas acciones colectivas lo que buscan es comunicarse empresas con empresas del mismo sector, proveedores, cadenas de valor, las mismas autoridades, la sociedad civil, para luchar, digamos, luchar contra la corrupción en el sector donde estoy yo. Llámese atún, llámese forestal, llámese cualquier sector en el cual opero. ¿Para qué? Para que de forma cooperativa y sostenible en esta iniciativa busquemos taclear la corrupción. Y Hay estás muy hablando, buenas y estás prácticas donde hablando se... de algo que es súper importante, porque entendiendo que en los últimos años los gremios han perdido fuerza, esta es una excelente fórmula para volverlos a integrar a cada sector, ¿no? Estamos, o sea, como tú me decías al comienzo, me decías, no importa que sean bananeros, no importa que sean camaroneros, no importa que sean floricultores, cacaoteros o artesanos inclusive, o personas que estén empezando sus empresas. El tema es que eh, las regulaciones tienen que ser para todos, de tal manera que todos se cuiden y se protegen y termina protegido el sector. Sí, Ese es el beneficio. Mira, dentro de las acciones colectivas, recordemos que es una iniciativa, ¿sí? Puede ser acogida dentro de una ley, etcétera, pero principalmente es de qué forma generamos credibilidad entre todos los actores, confianza para una reputación de todos. Entonces, hay mucha metodología al respecto, hay muy ¿Cómo? buenas prácticas. Claro. De hecho, mencionarte, cuando existió el tsunami en el Asia en el año 2004, la cadena de valor del camarón tailandés se reunió para decir, bueno, ¿y de qué forma salimos adelante? Con la ayuda de facilitadores, Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se reunieron sector público, privado y sociedad civil. Hoy en día el camarón tailandés volvió a ser el número uno con las mejores prácticas en integridad y sobre todo se llegó a ser como un estándar en el cual empresa tailandesa que no estaba dentro de esta coalición es porque algo pasaba. Esta misma iniciativa puede plantear estándares de ingreso y de salida y de expulsión. Entonces, eh, creo yo firmemente que un elemento fundamental en la lucha contra la corrupción son las acciones colectivas. Recordarte que en un estudio de la Universidad de Vanderbilt, 4 de 5 ecuatorianos le tienen fe a que podemos luchar contra la corrupción. Eso es una excelente noticia. Y mira, hay una cosa fundamental que siempre buscamos nosotros como Compliance de Ecuador promover es no hablar en términos negativos, en términos de corrupción, sino cómo genera integridad. ¿Por qué? Porque hasta el lenguaje cuenta en estos aspectos. Hasta, Mira, mejor dicho, porque lamentablemente o sea, no es que lamentablemente, ya sabemos que el verbo, el ser es verbo, así es, y después termina siendo sustantivo. No estoy metiendo en la religión, pero así de fácil es. Lo que nosotros verbalizamos ahora podrá convertirse en el zen o quien sea, pero eso ya estaba más que escrito. Lo que nosotros verbalicemos tiene que ser positivo y ahí en eso me incluyo, porque yo sí soy así es. bruta y yo en las redes sociales son mis muros de los lamentos y yo busco el momento para desahogarme y en ese momento voto toda la negatividad y me voy contra el que yo creo que es corrupto, contra el que... Y tal vez no sea la fórmula correcta y podríamos aportar de otra forma un poco más saludable, dices tú, porque el lenguaje sí nos Steffi, define tú, como tú, cultura. Steffi, recuerda, si 4 de 5 ecuatorianos creemos en la integridad y en la lucha contra la corrupción, ¿qué hace falta? Mira, este espacio nos va a permitir comunicarnos con las personas, porque los buenos somos más, comunicarnos, al menos saber que estamos en este espacio compartiendo estos aspectos. Seguramente hay empresas que tienen estas buenas prácticas y que quieren compartir. ¿Por qué? Porque pueden caer en un dilema del prisionero, en que solo yo en mi sector estoy haciendo las cosas correctas, pero el resto Claro, y lo no. hemos visto, o sea, gente que hace buenas prácticas y por el otro lado hay otros que se están reuniendo con gente y entidades gubernamentales y hacen su agosto en 2 segundos, lo hemos Sí, visto, o sea, aquí es la ley del vivo y en eso eh, cuesta. Yo reflexionaba hace muchos años
en familia, no quiero decir con quién, asumo que muchos de ustedes imaginarán con quién, y me decía, la integridad muchas veces deja a las personas solitarias, pero créeme que vale la pena. La integridad es muy Sí, importante, es lo que tú dejas no solo como legado, no solo como legado a tus descendientes. La integridad va es mucho todo, más allá de eso y lamentablemente, qué pena que en las es escuelas y todo. en los colegios todavía no sé, pero hay oportunidades. Volvamos otra vez al tema positivo. Voy a hablar del Sí, tema positivo. Steffi, Es que mira, esto podemos también, incorporarlo en la escolaridad, en la academia, Santiago. sí, Steffi, mira, y tal vez el tema educacional es fundamental. ¿Por qué? Porque son las próximas generaciones. Hoy en día existen varias iniciativas a nivel global de varios organismos internacionales que buscan promover justamente en los niños, en los adolescentes. De hecho, en el laboratorio de ciencias del comportamiento de la Universidad de Yale, se hablaba que un ser humano empieza a eh, adquirir el discernimiento entre lo que es correcto e incorrecto hasta los 3 años. Pero que a partir de esa edad, uno lo que hace, si ya sabe discernir, es asumir las responsabilidades de la decisión positiva o negativa. Entonces, recordemos que el cerebro es un músculo. Frente a dilemas éticos que podamos tener, hay que irlos entrenando. El Y programa. claro, exactamente. Ahora, Cuidado, vayan, cuidado, cuando yo digo programando, no vayan ustedes, señores y amigos de la audiencia, ya que he visto tan espantada que ahora con el problema de la salud mental todo el mundo cae, no vayan a creer que aquí estamos recomendando que vayan a buscar un ser de luz, ni que vayan a buscar la programación neurolingüística para que terminen ustedes en un culto, no. Es que nuestra idiosincrasia, nuestra forma de pensar, nuestro chip mental muchas veces es muy negativo, lo reconocemos y eso hay que trabajarlo desde el propio hogar. A veces cuando nosotros somos críticos con nuestros hijos o cuando estamos debatiendo con nuestras parejas, la forma de comunicarnos tal vez no es la correcta y también hay un reto y un área de oportunidad de mejora, Santiago. sí, Estefi, mira, otro elemento fundamental que debo mencionar, y es que aquí en el Ecuador tenemos autoridades preventivas, investigativas y de juzgamiento en materia de corrupción. La Secretaría que preside el señor Luis Verde Soto está haciendo un gran esfuerzo justamente para desarrollar ciertas políticas, ciertos preceptos en esta materia. Luis Verdes que Todo está trabajaba en el sujeto a CNE. mejorar. ¿Perdón? Luis Verdes otro que trabajaba en el CNE. Sí, sí. Ahora, mira, eh, debo mencionar también que existe, en base a un principio de cooperación y asistencia internacional, varios gobiernos que están cooperando con nuestros funcionarios públicos. ¿En qué? En asistencia técnica, entrenamientos, en tecnología. ¿Por qué? Porque, mire, en un mundo globalizado no podemos ser un islote en lucha contra la corrupción. Hay países que nos llevan cierta ventaja en diferentes Los metodologías vecinos. objetivas en justamente lo que es luchar contra la corrupción y consecuentemente el crimen organizado, porque hay mucho también de eso acá. Mira, yo Y estaba viendo, yo solamente he estado viendo la televisión argentina en las últimas semanas porque hay estos canales de crimen, tú sabes, como mis ancestros argentinos les encanta el amarillismo y de todas maneras ese amarillismo ha servido para que el propio periodismo trabaje de forma conjunta con la policía y puedan hacer seguimientos de casos. Y había una denuncia y hay un caso gravísimo de un parricidio, un chico que mata a su padre. Y es tan perfecto el sistema de cámaras, de seguimiento, cuadra por cuadra por donde va el asesino, que el sistema argentino, por más corrupto que sea, porque sabemos que es un desastre en esa parte de ahí, que es de peritos, que tú me estás hablando de, que son las partes de prevención, de peritaje, ¿no? ujú, O sea, en Ecuador yo no sé si nuestros peritos estén tan calificados o no tengamos, como tú dices, las herramientas, porque las herramientas las podemos conseguir con acuerdos bilaterales.
Yo te diría lo siguiente, aquí en el Ecuador existen grandes profesionales y en temas de lucha contra la corrupción me he topado con un nivel formidable, ¿sí? Hemos hecho algunos talleres promovidos por algunas fundaciones a funcionarios públicos, fiscalía, eh, jueces, y el nivel de conocimiento en estos aspectos son muy buenos. Hay muy buenos elementos en estas instituciones públicas, sin duda, que por uno puede verse manchado, es cierto, pero tengo muy buena esperanza en los perfiles con los que hemos trabajado en muchas cosas. Ahora, esto estamos hablando del sector público. En el sector privado, como te decía, también existen muy buenos empresarios, muy buenos directores de gremios. Aquí debo destacar, por ejemplo, la labor que está haciendo Evangelina Gómez en Ceres, que de igual forma es presidenta del Consejo Consultivo de Ayanas for Integrity Capítulo Ecuador, en el cual está promoviendo la sostenibilidad de las empresas, hablando de este elemento que es la integridad. Hablando, además que es una mujer, que es una vocera muy respetada a nivel regional, así que un abrazo para Así ella. es. Ella no sabe que yo le he seguido y que sigo sus pasos, la respeto mucho y qué bueno que además sea una mujer, porque también dar la oportunidad a las mujeres para ver cómo intervienen, porque siempre dice, hay esa preguntita de que si es que la mujer es tan corrupta como el hombre y hay un montón de mujeres que dicen que no. No sé, no sé, pero la verdad, Creo que tiene que ver, creo que tiene que ver mucho con los valores, ¿no? claro, Con es los un tema de valores. casa, no es un tema de género, o sea, sin embargo vemos grandes gobernantes mujeres, porque bueno, la mujer tiene otro tipo de atributos que el hombre no tiene en la parte tal vez un poco maternal, en el sentido de cuidar a su clan, digamos así. Tal vez Sí. actúa de una forma más sensible, más humana, no sé, por el mismo hecho de ser madre, pero ya nos fuimos a otro lado. Entonces, tú me dices que el secreto principal para pelear contra la corrupción es que las acciones no pueden ser acciones independientes, porque muchas veces el actor independiente que pelea contra la corrupción sale perdiendo. Entonces, primer aprendizaje, tienen que ser acciones colectivas. Conclusión, los gremios, asociaciones y cooperativas deben fortalecerse y crear manuales de ética, meterse en una ISO. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Santiago? Mira, dentro de estas acciones colectivas, recordemos que no es solo sector privado, Sí. es también sector público, sociedad civil y ver de qué forma se involucran y aportan. Sumémosle también facilitadores neutrales, que puede ser alguna institución que maneje justamente estos conceptos. En el sector privado, principalmente para el involucramiento en la generación de una cultura de integridad, la implementación de sistemas de integridad es una fórmula que va a permitir mitigar riesgos de corrupción, Ya, pero porque cuando vamos a me hablas, me has identificar, hablado gestionar, ya más monitorear. de 4 veces de este concepto de sistemas de integridad. Y cuando yo siento sistemas de Sí, integridad, se me perdona la ignorancia, puede ser que tú vengas y me digas, a ver, amiga, ¿cómo se te ocurre decirme una cosa así? Pero para mí un sistema de integridad, no quiero que conozcan mi comedor, por eso que estoy tapando. A ver, el tema es que el sistema de integridad es un sistema tipo SAP. El sistema de integridad es un proceso, un manual de procesos, simple y llanamente escrito y luego ujú. traspasado para todos para que lo firmen. Es un manual de ética. ¿Qué es este concepto? Mira, partamos de dos cosas. La primera, el sistema de integridad se encuentra ya recogido dentro del Código Orgánico Integral Penal y te establece claramente cuáles son los elementos de este sistema de integridad para que se pueda atenuar la responsabilidad penal de las empresas. Elementos que tiene este sistema. Solamente Uno, penal, ¿no hay para civil? ya, originalmente nace como un tema penal, pero claro, hay algunos aspectos de cualquier otra índole que la empresa quiere incorporarle. Por ejemplo, aspectos de talento humano. Ok. ¿Cómo mitigo riesgos de conflicto de interés? ¿Sí? ¿Cómo mitigo riesgos de derechos humanos, de aspectos ambientales, diversidad, equidad, inclusión? ¿Cómo hago esa aproximación en función también de lo que la empresa considera
apropiado dentro de su línea ética, ¿sí? Hay una cosa que lastimosamente este sistema de integridad no conlleva o no tiene dentro de este artículo en el código, que es la cultura. ¿Por qué? Porque mira, una empresa cuando habla de un sistema puede tener los procesos, toda la papelería, pero si es que la gente no lo siente, cree que Pasa debe nada. cumplir por una obligación, mas no por una convicción, cualquier sistema se cae. Las personas necesitan estar influenciadas de manera positiva, primero por el gerente general de la empresa, por sus accionistas, para que todo empiece a llevarse por un buen camino, ¿no? Entonces, estos sistemas de integridad eh, tienen una larga data a nivel global. En el país, te digo, su tratamiento inició aquí en el Ecuador el año pasado. En nuestra empresa promovemos eso en base a la experiencia de algunos de los socios que tenemos eh, al haber trabajado en multinacionales, de lo que son estos sistemas de integridad. ¿Qué son? Perdón, ¿Pero qué son? mira, a la final es un sistema que te permite tener diferentes herramientas, procedimientos para velar, identificar, gestionar y monitorear riesgos en materia de corrupción o cualquier otra índole que tú quisieras incorporar. ¿Digitales o manuales? Mira, ese es un aspecto de forma. Puede ser cualquiera de los dos. La idea es que se incorpore, El que uno proceso. también empiece a darle vida al sistema, a que sea robusto. Yo soy muy crítico, por ejemplo, con algunas empresas que tienen certificaciones de alguna cosa, pero tienen ese efecto cosmético. Es decir, pegan el certificado en la pared, pero la realidad de la empresa es otra. ¿Sí? Ese efecto cosmético no sirve. Como anécdota, solo para que la gente comprenda un poco, ¿ya? Para que comprenda un poco lo que le pasa con Santiago. Hace más o menos un mes yo tuve una reunión en una empresa, porque tengo algunos clientes para hacer algunas asesorías, y era un tema de cultura que teníamos y teníamos que trabajar. Y entro a la empresa es una empresa que tiene más de 70 80 años. Y cuando entro a la sala de espera me recibe muy afectuosa la gente, una linda empresa, es una empresa muy grande en el Ecuador, pero no se dan cuenta de cómo pueden marear a sus empleados en el área de recepción donde tienen el logo del año 63 con la visión del año 63. Al lado, el logo nuevo, porque vino alguien que se le ocurrió un logotipo nuevo y toda la señalética con la antigua, que era de los 80 que no tiene nada que ver ni con la de los 60 ni con la actual. Y son detalles que es como cuando tú respiras, o sea, tú respiras un aire limpio y tu cabeza está limpia. Si tu casa está limpia y ordenada, tu mente va a estar ordenada. Tú no puedes trabajar en medio del caos, no te vas a ir al botadero de basura a hacer el proyecto más extraordinario a menos que sea limpiar el botadero. Pero bueno, entonces me estás Es diciendo, que, es que, me estás diciendo mira, que tiene que siempre haber, tiene que haber un tercero que interviene y este tercero es importante que intervenga porque hace un poco de árbitro, porque es más justo, porque no hay este no, juego de las percepciones. mira, dentro de estos sistemas de integridad se puede hacer la implementación directamente por la misma gente de la empresa o por un tercero asistido, ¿sí? Aquí, dentro de los diferentes tópicos que topa un sistema de integridad, hablamos de compromiso corporativo, cómo haces que la empresa se comprometa y tenga acciones reales, de qué forma se identifican los riesgos, cómo lo ponemos dentro de un código de conducta, cómo hacemos políticas, cómo monitoreamos, cómo tenemos procesos, controles, de qué forma tenemos motivaciones positivas para incentivar que nuestros funcionarios vivan un sistema de integridad. Obviamente también va a existir un régimen de sanciones en el caso de que alguien infrinja un código de conducta. Algo importante son los entrenamientos constantes que debo dar a nuestro personal, de qué forma debo llegar con el mensaje comunicacional de qué debemos hacer y qué no debemos hacer. A veces el riesgo es de que como no saben qué se debe hacer, hacen de más. Algo también importante es de qué forma hago un diagnóstico
de riesgos que puedan tener los terceros con los que hago negocios. Es decir, si es que yo tengo un contratista que me hace me brinda un servicio, me vende un bien, pero este a su vez es corrupto, ¿de qué forma puedo llegar a tener un impacto en integridad por ese tercero? Debo velar y hacer una debida diligencia de forma constante a ese tercero, porque me puede acarrear riesgo. Por eso decíamos que todos tus aliados estratégicos y todos tus socios con los que tú haces negocio tienen que cumplir unos parámetros regulados dentro de este código que tú estás diciéndome claramente. Es el código de conducta de la empresa. Es un código de conducta tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Vemos empresas donde, por ejemplo, el área de ventas, mejor dicho, el área de compras, las áreas de compras van llevándose comisiones porque escogen a cierto, o sea, lo mismo que pasa en el Estado, lo hemos Sí, visto sí, todos en empresas privadas, lo hemos visto en así empresas es. privadas y más aún ecuatorianas, porque tal vez las corporativas ya tienen estos temas de compliance y ya la gente se Pero cubre también y lo hace. existe, Steffi. Pero Pero también existe, ¿sí? sí También existe, existe. claro que existe, si hemos visto los escándalos, si yo te digo, si el escándalo, los alemanes, y yo les amo porque yo estudié en un colegio alemán y yo doy la vida por mi colegio alemán, pero ¿cómo puede ser posible que los alemanes hayan logrado engañarnos con el tema de los catalizadores tan brutalmente? Acuérdate, y ese fue un tema de compliance de estudio para los que les gustan estos temas de ética que simple y llanamente pues modificaron una cosita para pasar la prueba, pero realmente la maquinaria no había cambiado de ninguna manera y seguía emitiendo los mismos gases de efecto invernadero. Eso Ujú. como Sí. conclusión para que aprendamos nada a simple vista, porque a simple vista, claro, uno dice, no, 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 empresa alemana, súper recta, perfecto, todo bien, aquí no va a haber nada malo. Mentira. Lo que dijo Santiago al comienzo, todos somos seres humanos y todos interpretamos la corrupción o la ética de una forma distinta. Esa es la gravedad de todo, Santiago. Tus últimas palabras, sin que sean las últimas en enfoque, porque vas a volver y vas a volver a darnos lecciones de vida a los que queremos hacer las cosas de forma correcta. Sí, te agradezco primero nuevamente, Steffi, por esta invitación. Hablar de cómo generar cultura de integridad realmente es un reto en nuestro país. No simplemente porque vemos todos los tiempos, todos los tiempos, en cada momento que se habla de corrupción por aquí, por acá. Más bien es el que 4 de 5 ecuatorianos creemos que sí podemos cambiar, que sí podemos hacer una cosa positiva. Y eso debe llenarnos de esperanza y de convicción de que de forma individual podamos hacer lo mejor por la sociedad, desde el punto de vista empresarial, se conozca de ciertas herramientas como el sistema de integridad, de las acciones colectivas, de un canal de denuncias, de diferentes tópicos. ¿Para qué? Para precautelar los intereses de la empresa frente a la corrupción. Ahora, como Estado, de igual forma, existen muchos estudios, muchos organismos internacionales han colaborado. No dudo de que existen muy buenos funcionarios, muy buena fe en hacer las cosas bien, pero recordemos, para hacer un cambio cultural toma tiempo, ¿sí? No simplemente para sector No. privado, público, civil, es en general. Algo que yo sí destaco es que, y te decía hace unos minutos, hace 20 años no hablábamos de estos temas. Hoy ya está en la agenda. Dentro de lo que es la Agencia de Cooperación Alemana, Alliance for Integrity, que hayan escogido la sede del Ecuador para conversar de esto, que haya habido una participación masiva, proactiva, real, enseñando buenas prácticas ecuatorianas, honestamente me hace sentir muy orgulloso. ¿Por Bueno, qué? porque ha sido una lucha y yo te conozco años y tú has estado peleando por esto solito, solito, hasta que por fin la GIZ, y cuéntame el origen de quiénes son estos Alliance for Integrity, ¿me dijiste? Sí, justamente es un programa de la Agencia de Cooperación Alemana. A forma parte, son un Sí, núcleo sí, de... sí, pero mencionarte, existen otro tipo de iniciativas de otros gremios, existen empresas que de igual forma están haciendo acciones con sus cadenas de valor.
Ahora, nosotros como Compliance de Ecuador lo que estamos haciendo es asesorando justamente a empresas que busquen implementar una cultura asociada a la integridad. Pero sobre todo que tienen la experiencia, y esto no es publicidad, que tienen la experiencia porque tú fuiste el primer ecuatoriano que vivió la experiencia del escándalo más grande de compliance en esas épocas. Estamos hablando de casi mediados de los años 2000, ¿sería más o menos? ¿Qué año fue esto, Sí, Santiago? sí, sí. Fue un periodo entre el 2006 y 2008. Ya, miren ustedes que no es que están hablando con ningún vendehumo y tampoco tampoco invito vendehumos. O tal vez uno de estos días se me ocurra invitar a uno. Pero y como les digo que es prueba, voy a decir así, para ver si me sale el resultado, o para ver si me sale el resultado. No es un vendedor, es un señor profesional que ha venido luchando desde hace muchísimos años porque se tomen en cuenta estos asuntos que son de preocupación y de índole de preocupación ciudadana, de índole público, privado, donde ustedes quieran ponerlo, en sus propias casas. El compliance hacer compliance, hacer prácticas de compliance en los propios hogares y en las propias escuelas. ¿Algún mensaje final, Santiago querido? Sin antes, o sea, quiero despedirme de ti primero, mandarle un saludo a tu hermosa esposa, a tu hermoso bebé. Quiero que sepas que Enfoque es tu casa y que este último minuto o el tiempo que quieras es para que te puedas despedir. Muchas gracias, mi estimada Steffi. La verdad, el cariño es mutuo, ¿no? Te agradezco porque eh, si has visto un poco el trabajo que hemos hecho a manera de llanero solitario, golpeando puertas por diferentes lados, pero a la final es no perder la fe. Honestamente, me alegra mucho que el gobierno ecuatoriano, con errores o sin errores, esté trabajando en esos aspectos. De igual forma, el sector privado, con errores y sin errores, esté trabajando en el tema, porque peor es no hacer nada. Sí. Entonces, dejarte simplemente como mensaje lo siguiente. ¿Tú recuerdas que en la tapa del álgebra de Baldor había un persa? Que no era persa, era cubano. No, no, ese es el autor de la álgebra de Baldor, pero en la tapa es un matemático filósofo que Sí, se llama sí, Al-Juarismo, ¿sí? sí. Y Al-Juarismo tiene una frase que cuando empecé un poco dentro de este activismo en la lucha contra la corrupción, me marcó mucho, que decía que si un ser humano es íntegro, tiene uno. Si es que además es inteligente, súmale un cero y tendría 10. Si es que además es adinerado, súmale otro cero y tendría 100. Y así una serie de virtudes que se iban adicionando el cero, el cero, el cero, hasta sumar cifras incalculables. Pero si es que esta persona pierde el uno, lo pierde todo, porque todo se queda con ceros. Entonces, la integridad debe ser un punto eje en nuestras vidas y además, cuando a mí me dices, ¿qué quiero dejarles a mis tres hijos? Es que tengan el discernimiento positivo hacia la integridad como padres. No hace falta Esa es la riquezas, no. única forma, y con la integridad es la única forma de que usted no tenga que ser adicto a las pastillas para poder dormir, porque va a dormir en paz. Con integridad usted va a sentir que se siente en otro nivel, de verdad. Yo no me estoy llamando persona íntegra, pero creo que esa es una lucha diaria que algunas personas tenemos y que vamos sintiendo el crecimiento personal que tenemos. Y cuando se sienta solo por ser íntegro, no se moleste. Esas personas que estaban cerca suyo no valían la pena, nada más, ¿sí o no, Santi? Sí, recordemos, uno cuando genera una actitud positiva, la gente busca sumarse a ti. La gente positiva se integra, se coopera. Fácilmente sabes, no me gusta decir esta palabra, pero fácilmente identificas a los tóxicos. Y no solo de forma personal, a los corporativos, en el gobierno, es mejor mantenerse un poco al margen y tomar medidas en ese sentido, ¿no? Back off y a trabajar de forma positiva. Eso mensaje para mí, empezando por mí, Santiago, para mí ha sido un privilegio de verdad
Espero que no sea oferta de campaña y que regreses pronto para que me sigas contando más. Y ha sido, como te digo, ha sido seleccionado porque yo sí selecciono a mis invitados. Te mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon. Y muchísimas gracias. Volveremos a seguir conversando. Sin duda, va a volver. El Santi vuelve a Enfoque. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias.